Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, me emociona muchísimo poder compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo de las celebridades turcas. Y hoy, tenemos un tema que a todos nos tiene en ascuas, que nos tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya vieron en el título, Kerem Bürsin confirma su amor por Hande Erçel. ¡Yay! Ya no lo oculta. Finalmente podemos gritarlo a los cuatro vientos. Después de meses, años incluso, de rumores, especulaciones, fotos sospechosas, miradas cómplices, viajes juntos, por qué no decirlo, de un sinfín de deseos y anhelos por parte de nosotros, los fans, finalmente tenemos la confirmación oficial, el sello de la felicidad. El amor ha triunfado. Y qué bonito es verlo florecer. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los detalles jugosos, a analizar cada declaración, cada gesto, cada like, quiero pedirles algo muy rápido, un favorcito que es pan comido. Suscríbanse al canal. Sí, ya. No se olviden de ese botoncito mágico que dice suscribirse. Es la mejor manera de apoyar este canal y de no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo nuevo que contar. Siempre hay una nueva noticia, un nuevo rumor, un nuevo chisme que desentrañar. Y si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Sean muy bienvenidos. Este es el lugar perfecto para enterarse de todo lo que sucede con sus actores favoritos, series turcas, las últimas tendencias, las rupturas inesperadas y los amores que nos hacen suspirar. Este es el paraíso del chismecito turco. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad. Es una fiesta constante. Ahora sí, vamos al grano. Pongámonos serios, aunque sea por un momento. ¿Por qué es tan importante esta confirmación? ¿Qué significa realmente para nosotros, para ellos, para el mundo de las celebridades turcas en general? Bueno, para entenderlo en toda su magnitud, para saborear cada detalle de esta dulce victoria, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, hacer un pequeño viaje en el DeLorean de los recuerdos. Prepárense para un flashback. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que ya resuenan en nuestros oídos como sinfonías melodiosas, dos rostros que nos roban el aliento con su belleza y talento, se conocieron, como muchos de ustedes saben, en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en su idioma original, el turco. Una serie que marcó un antes y un después. Una serie que nos enganchó desde el primer capítulo, que nos hizo reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el amor. Y, por supuesto, en la magia de la televisión. La química entre ellos, desde el primer momento, fue innegable. Era explosiva, palpable, se veía a kilómetros. Era como si el aire se electrificara cada vez que se miraban. Era esa chispa, esa conexión especial que solo se da entre dos personas destinadas a estar juntas. Y esa magia, claro, traspasó la pantalla. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Era inevitable. Empezaron a surgir los primeros rumores, las primeras especulaciones. Fotos de ellos juntos en el set, compartiendo risas y complicidad. Fotos fuera del set, en momentos de relax, de ocio, de pura felicidad. Miradas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras. Abrazos que demostraban un cariño inmenso. Besos robados, o no tanto, que confirmaban lo que todos sospechábamos. Todo, absolutamente todo, apuntaba a algo más. A un amor que estaba floreciendo a la vista de todos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, con sus paparazzi al acecho, con sus reporteros incansables, no tardó en empezar a hablar de una posible relación. Las revistas, los periódicos, los sitios web, todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Están juntos Kerem Bürsin y Hande Erçel? Las portadas se llenaban de sus rostros, de sus fotos, de sus rumores. Y claro, nosotros, los fans,
con el corazón en un puño, esperábamos ansiosamente la respuesta. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué esta espera tan larga? ¿Por qué esa aparente indecisión? Kerem y Hande, con la discreción que los caracteriza, con la privacidad que tanto valoran, nunca confirmaban ni negaban nada. Se mantenían herméticos. Daban entrevistas, sí, por supuesto. Tenían que promocionar la serie, hablar de su trabajo, de sus personajes. Y en esas entrevistas, se deshacían en halagos mutuos, claro. Hablaban de la buena relación que tenían, del cariño y el respeto que se profesaban, de la admiración mutua, pero nada más. Ni una confirmación, ni una negación. Y esto, por supuesto, nos volvía locos. Nos tenía en vilo. Era una tortura deliciosa. Cada foto, cada comentario en redes sociales, cada like, cada me gusta, cada gesto, era analizado al detalle. Éramos detectives aficionados, armando un rompecabezas enorme y emocionante. Buscando pistas, analizando cada detalle, buscando la verdad detrás de esa aparente discreción. Y, mientras tanto, el amor, ese sentimiento tan poderoso, seguía creciendo a la vista de todos. Luego, llegaron las vacaciones, esas ansiadas vacaciones que tanto nos gustan. El verano, el sol, la playa, el mar. Y Kerem y Hande juntos. Los paparazzi, con sus cámaras listas para disparar, los captaron en las Maldivas, en Italia, paseando, disfrutando de su tiempo libre, y la gente se emocionó. La evidencia era contundente. Las fotos no mentían. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos íntimos. Era un hecho. Pero, seguían sin confirmar. Seguían sin decir nada. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con nosotros, y a mí, personalmente, me encantaba. Me parecía un juego divertido, un juego que alimentaba nuestra curiosidad, nuestra imaginación, nuestra esperanza. Entendía que, en cierto punto, querían proteger su vida personal, su intimidad. Y, por supuesto, lo respetaba. Yo, como buena fan, como seguidora incondicional de su trabajo y de su posible relación, me mantuve siempre en la esperanza de que esa relación existiera y se mantuviera por mucho tiempo. Soñaba con verlos juntos, felices, disfrutando de su amor. Pero claro, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama, la privacidad es un tesoro. Y hay que saber protegerlo. Pero, ¿qué pasó que ahora, finalmente, Kerem Bürsin confirma su amor? ¿Qué detonó esta esperada revelación? ¿Qué movió los hilos para que finalmente se animaran a decir lo que todos sabíamos? Bueno, hay varios factores que pudieron influir. Un cóctel de circunstancias, de sentimientos, de madurez que los llevó a tomar esta decisión. Primero, y creo que es el más importante, es el tiempo. La relación ya lleva un buen tiempo, no es algo pasajero, no es un amor fugaz, de verano. Digamos que la cosa va en serio. Han superado la etapa de la luna de miel, esa etapa inicial de enamoramiento desenfrenado, y se encuentran, probablemente, en una etapa más estable y segura. Una etapa donde la confianza, el cariño, el respeto y el amor son los pilares fundamentales. Un amor que ha madurado con el tiempo, que ha superado obstáculos y que se ha fortalecido. Segundo, la presión mediática. Ya era imposible negar lo innegable. La prensa turca, como les decía, es muy insistente, muy perspicaz, y no iba a dejar de preguntar. No iban a dejar de buscar la confirmación. Y aunque han sido discretos, aunque han mantenido su privacidad al máximo, en algún momento era inevitable tener que dar una respuesta. Era como si el mundo entero estuviera esperando esa confirmación, esa validación de sus sentimientos. Tercero, el cariño y el respeto que se tienen. Y esto es algo que siempre me ha gustado de ellos, que siempre he admirado.
Parecen ser personas muy respetuosas entre sí con su trabajo. Personas que se quieren, que se admiran, que se apoyan mutuamente. Ya no era necesario esconderse, quizá les hacía falta sentirse libres, sentirse ellos mismos, sin tener que preocuparse tanto por las miradas ajenas. Creo que, con el tiempo, se dieron cuenta de que no podían seguir escondiendo algo tan bonito, algo tan natural, algo tan sincero. Y, finalmente, el apoyo incondicional de sus fans. El apoyo de todos nosotros, los fans, de verdad, todos, hemos apoyado y deseado esta relación. Hemos esperado con ansias esta confirmación. Hemos vibrado con cada rumor, con cada foto, con cada gesto. Y creo que, en cierto modo, también han sentido ese apoyo y esa energía positiva. Han sentido el cariño que les tenemos, el amor que les profesamos. Y eso, sin duda, es algo que suma, que impulsa, que fortalece. ¿Y cómo fue la confirmación? Esperábamos una gran rueda de prensa, una entrevista exclusiva, una declaración pública con fuegos artificiales. No. Por suerte, no. Fue algo más natural, más sutil, más auténtico, y a mí me gusta muchísimo. Kerem, en una de sus últimas entrevistas, al ser preguntado directamente sobre Ande, sin rodeos, sin evasivas, no dudó en responder. Dijo algo así como, sí, estamos juntos, estoy muy feliz. Palabras sencillas, directas, y con mucha carga emocional. Palabras que llegaron directo al corazón. ¡Boom! Confirmación oficial. El grito de guerra de todos los fans. El momento que tanto esperábamos. Y, vamos, ¡qué emoción! Fue como un grito de júbilo en todo el mundo de las redes sociales. Los fans explotaron de alegría, las lágrimas brotaron de emoción, los hashtags se volvieron virales, las fotos de ellos juntos se compartieron por doquier, una locura. Una fiesta. Una celebración del amor. Después, han habido más señales, más evidencias, más momentos que confirmar su felicidad. Los han visto juntos, paseando por las calles, cenando en restaurantes románticos, asistiendo a eventos públicos, ya no se esconden. Ya no tienen que ocultarse. Y eso es lo que más me gusta, lo que más valoro. Están viviendo su amor abiertamente, sin tener que esconderse, sin tener que preocuparse por las miradas ajenas, y eso es maravilloso. Un ejemplo de amor. Esta confirmación es importante por varias razones, por muchos motivos. Primero, porque valida los sentimientos de los fans. Saber que lo que sentíamos, lo que intuíamos, era real, nos da una gran satisfacción. Es como una victoria. Es como si hubiéramos ganado un premio. Segundo, porque abre un nuevo capítulo en la relación de Kerem y Ande. Ahora podrán vivir su amor con mayor libertad, sin tener que preocuparse tanto por la opinión pública. Podrán ir a eventos juntos, compartir momentos sin tener que esconderse, sin tener que estar pendientes de los paparazzi, y eso es muy bonito. Es un alivio. Tercero, porque demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, incluso en el set de una serie. Y esto nos hace creer en el amor. Nos da esperanza. Nos demuestra que los cuentos de hadas, las historias románticas, pueden hacerse realidad. Y cuarto, porque nos da más contenido para hablar, para comentar, para especular, y sobre todo, para disfrutar. Nos encanta. Nos encanta ser testigos de su amor. Nos encanta analizar cada detalle. Nos encanta estar al tanto de todo. Y ahora, ¿qué podemos esperar de esta relación? ¿Qué nos deparará el futuro para Kerem y Ande? Bueno, creo que podemos esperar muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Espero que sigan siendo felices, que se apoyen mutuamente en sus carreras, que se quieran, que se respeten, y que sigan inspirándonos con su amor. Porque son una pareja hermosa. Un ejemplo a seguir.
Ande está en un muy buen momento de su carrera. Le ha ido de maravilla con su serie Love is in the Air, que la catapultó a la fama internacional. Ha protagonizado varias campañas publicitarias de renombre, se ha convertido en un ícono de la moda, y está recibiendo muchas propuestas de trabajo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem también está en un momento muy bueno, con proyectos interesantes y una trayectoria ascendente. Ha participado en series y películas que han recibido buenas críticas, ha demostrado su talento como actor y como productor, y está en constante evolución. Su profesionalismo, su compromiso y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria turca. Así que, ambos están en un gran momento profesional y personal. Están en la cima de su carrera, disfrutando del éxito, pero también están enamorados, viviendo su amor plenamente. Es una combinación perfecta. Me imagino que, con el tiempo, podríamos verlos trabajando juntos en otro proyecto. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. ¿Se imaginan una película, una serie nueva? Sería increíble. Verlos juntos en la pantalla, interpretando a una pareja romántica, sería algo mágico. Esperemos que se concrete. Lo que sí espero, y deseo con todo mi corazón, es que respeten su privacidad. Que, a pesar de la fama, a pesar del éxito, puedan mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Que puedan disfrutar de su amor en la intimidad, sin tener que estar expuestos constantemente a las miradas ajenas. Porque todos necesitamos un espacio para nosotros. Todos necesitamos un refugio, un lugar donde sentirnos seguros y protegidos. Y no podemos olvidarnos de los rumores que ya empiezan a surgir. ¿Habrá boda? ¿Cuándo se casarán? ¿Tendrán hijos? Calma, calma. Vayamos paso a paso. Primero, que disfruten su amor, que sean felices. El tiempo dirá. Así que, en resumen, la confirmación del amor de Kerem y Hande es una gran noticia. Es algo que estábamos esperando, que deseábamos, y que nos llena de alegría. Es una noticia que nos da esperanza, que nos hace creer en el amor, que nos hace soñar. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Están felices por ellos? ¿Qué esperan de su relación? ¿Creen que llegarán al altar? ¿Quieren que trabajen juntos de nuevo? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son muy importantes para el canal. Son ustedes, mi comunidad, los que hacen que este canal tenga sentido. No olviden que, en el mundo de las series turcas, siempre hay sorpresas, siempre hay noticias, siempre hay chismes. Y yo estoy aquí para contárselos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero no se preocupen, siempre hay más. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que se hayan informado. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa todo para mí. Son la razón de ser de este canal. Los quiero muchísimo. Recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de darle al pulgar arriba, de compartirlo con sus amigos y familiares, y, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, todos los martes y jueves hay contenido nuevo, nuevo chisme, nuevas noticias, nuevas sorpresas. Los espero con ansias. Y recuerden, el chismecito siempre está a la orden del día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, un abrazo de oso, y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor. Y que viva Kerem y Hande.